Hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles en este día 3 de julio, lunes. Bendiciones para todos, donde quiera se encuentren. Sean bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Enviamos estos saludos por todos los países donde ustedes están en sintonía. Es una lección a la ley y al testimonio que traemos todos los días y que sin duda nos da esa confianza de estar tratando con temas en los discernimientos, en las explicaciones, con algo completamente inspirado por Dios. Por eso nos da mucha felicidad estar estudiando esta lección, que para este trimestre, como ustedes saben, está enfocada en la doctrina bíblica del santuario, específicamente en sus símbolos del servicio que se hacía allí. Estamos viendo el asunto del pecado, cómo entró y qué sucedió después, que es lo que vamos a ver hoy. Pero mi hermano Ángelo está aquí para que lo salude. ¿Cómo está mi hermano? Pastor, bien, estamos agradecidos de Dios, bendiciendo su nombre porque nos da la oportunidad de estar aquí un día más de vida. Usted ha sido testigo de que la misericordia de Dios le alcanzó, que está mirando esta transmisión. Así que alabamos su nombre y estamos felices de estar con ustedes una vez más. Sin duda, hermanos, nosotros no podemos dejar de hacer un llamado a tu corazón para que contribuya con este ministerio en diferentes formas. Pero ahora me toca a mí apelar a tu conciencia para que envíes aquí tus ofrendas, donaciones, diezmo, para que nosotros podamos seguir llevando esta obra adelante. El campamento de vida saludable, las iglesias, la radio, todos los canales de la televisor también. Eso es un gasto y nosotros no tenemos ese dinero. ¿Cómo eso funciona? Gracias a corazones dadivosos como el suyo, que se proponen ayudar esta obra. De antemano, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Aquí en la pantalla están las formas en que usted puede hacer sus donaciones, cómo pueden llegar esas donaciones. Si necesita alguna información, por favor llame al 214-881-4029. 214-881-4029. Puede hacerlo también en el WhatsApp, más 1-214-881-4029. De nuevo, gracias, porque el Señor ha puesto en su corazón mandar esa ayuda para nosotros seguir expandiendo este evangelio. No te olvides poner dedito arriba, dale al like, comparte, suscríbete. Gracias a los que se han suscrito en los canales, los números están subiendo y eso es gracias a que usted hace posible que eso pase. Hermanos, la palabra de Dios hoy la vamos a abrir, pero usted tiene también el compromiso de leer su Biblia, hacer su estudio privado. Lea su Biblia. Estamos en tiempos donde la palabra de Dios ha sido tirada por el suelo, así que usted no puede confiar su vida a cualquier hombre. Lea su Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Vamos a orar porque hoy vamos a ver qué pasó después que entró el pecado al mundo. El título de hoy es Después del pecado. Así que después de la oración nosotros vamos a ver qué pasó después del pecado. Así que nos gustaría que usted nos acompañe y siga viendo esta transmisión. En breve regresamos. Amado Padre, gracias de nuevo por este día precioso que nos das. Gracias por tu cuidado. Gracias porque tu misericordia hoy nos despertó y podemos hoy estar escuchando y haciendo nuestras actividades. Señor, gracias porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Señor, ahora queremos humildemente invitar al Espíritu Santo que nos acompañe, que esté con nosotros y también con cada persona que escuche. Gracias de nuevo
por su amor y por su sacrificio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Es interesante, hermanos, cuando nosotros decíamos ayer que el pecado viene a arruinar todo prácticamente lo que Dios había hecho. Porque después de haber pecado el hombre, vino una serie de decadencia en este mundo, que es lo que nosotros vamos a mirar justo en esta primer pregunta de la lección. Hubo una sentencia de muerte, según el versículo que vamos a leer, hermano Ángelo. ¿Y por qué no había forma de escapar de esa sentencia de muerte? Vamos a leer Génesis 2:17. Usted también ha oído ese texto. Esperamos en Dios que hoy usted lo pueda ver en la seriedad y en la dimensión que lleva. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. El día que de él comiere, ciertamente morirá. Queridos hermanos, el problema real con el pecado es que el pecado en sí mismo daña y destruye. No solamente daña y destruye al pecador, a usted que lo comete, y también daña a otro. Esa es la seriedad del pecado. El pecado lo que hace es simple y sencillamente empaña. Y vuelvo y lo digo, empaña. Usted sabe lo que es algo empañado. Empaña la imagen de Dios. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de pecado y dijimos que en el original la definición de pecado es fallar al blanco. Imagínese, si la imagen de Dios es empañada, ¿cómo usted le va a dar al blanco? Para usted darle al blanco necesita ver bien a dónde va a tirar. Y esto es lo que hace el pecado en nosotros. Satanás ha secuestrado la creación de Dios. O secuestró, porque ya podemos decir, en el transcurso de las lecciones lo vamos a ver, podemos decir que Dios vino a quitarle ese imperio que él había adueñado. Pero este no es el único texto que tenemos. Tenemos también otro texto que yo sé que usted lo tiene ahí, Romanos 6:23, ¿verdad? Sí, y también el 7:5. Okay. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando el fruto para muerte. Así vemos entonces que no había forma de escapar a la sentencia de muerte, porque necesariamente el pecado tiene su correspondiente pago, que es eso, la muerte. Y creo en ese caso, hermanos, que debemos saber que se está hablando de la muerte eterna, porque hay dos muertes. Hay una muerte física, de la cual todos pues vamos a morir, pero hay una muerte eterna, de la cual nunca se va a volver a vivir. Y esa es la paga del pecado, finalmente, la muerte eterna. Pero en alguna forma, pues la muerte física también no hubiera entrado si no hubiera sido por culpa del pecado. Así que estamos pagando de alguna forma esa sentencia por haber fallado al Señor en guardar los mandamientos. Llama la atención que aquí hable Pablo de que mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nosotros, en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Quién de nosotros no tiene pasiones pecaminosas que muchas veces cuando las practicamos nos hacen sentirnos que somos reos de muerte? Así vemos entonces que después del pecado entró desgraciadamente la muerte en este mundo. Imagínense ustedes
Si no hubiera pecado, no hubieran cárceles, no hubieran hospitales, no hubieran cementerios, no hubieran policías, porque nadie anduviera robando nada, nadie anduviera haciendo desórdenes, nadie anduviera quitando de la vida a nadie. Imagínense qué mundo más hermoso en el que viviríamos. Pero desgraciadamente, después del pecado entró todo esto y ahora no hay seguridad. El don de profecía, ¿cómo se une a esto, hermano Ángelo? En la vida de todo hombre se manifiesta el resultado de haber conocido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay en su naturaleza una inclinación hacia el mal y una fuerza que solo sin la ayuda él no podría resistir. Déjeme leer esa última parte. Hay en su naturaleza una inclinación hacia el mal, una fuerza que solo sin ayuda él no podría resistir. La educación, página 29. Hermanos, la falsa idea de pecado impide tener una visión clara de Dios y nos impide a nosotros también tener los frutos del Espíritu. Así que, como dijimos, estamos y siempre cito porque si no lo vio puede ir a los videos que hicimos en las lecciones pasadas. Si no vio esos videos, la definición de pecado que hoy el mundo tiene es, bueno, nosotros somos pecadores y nacemos pecadores y no hay problema. Vamos a vivir con eso hasta que Cristo venga. Pero aquí me dice a mí, el espíritu de profecía, hay en la naturaleza una inclinación hacia el mal, una fuerza que solo sin ayuda él no podría resistir. Así que, hermanos, eso me deja claro a mí de que con la ayuda de Dios se puede vencer al pecado. Pero hermanos, ¿por qué el resultado natural del pecado es la muerte, hermano Ángelo? Pastor, nosotros aquí tenemos Ezequiel 18:20, vamos a leerlo. Mientras lo busco, aquí nos da esa opción que toda alma que pecara muere, pero vamos a verlo. También dice que los hijos no son culpables del pecado de los padres. Vamos a verlo para no estar distorsionando el verso 18:20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí tenemos nosotros, hermanos, claramente que todo ser que peque y no se agarre de la ayuda divina, esa va a morir. Pero tenemos también en 1 Juan 5:12 un texto que nos va a dar un contexto más amplio de lo que quiero yo explicar. Llama la atención, hermanos, que alma que pecare ciertamente morirá. Que Juan diga por qué es que morirá. Y es que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿por qué va a morir alma que pecare? Ciertamente, porque no tienen a Jesús. Mueren sin Cristo. Y como mueren sin Cristo, dice, no tienen la vida. Por supuesto, hermanos, hablando de la vida eterna. Llama la atención de que el resultado natural del pecado es la muerte. Por lo que dice Ezequiel 18:20 y por lo que dice Juan, esto se debe a que no tienen al Hijo de Dios en sus vidas. No tienen a Cristo en sus vidas. No lo han recibido como su Salvador personal. No han permitido que Él venga y transforme sus vidas. Y por lo tanto, mueren sin Él. Y por lo tanto, hermanos, valga la redundancia, mueren en el pecado. Yo creo que esto ya nos debe de ir diciendo a nosotros cuán importante es venir a Cristo para tener la vida. Porque si el que tiene a Cristo tiene la vida, entonces, hermanos, lo que nos dice es de que la única manera de resolver el problema del pecado y sus consecuencias es viniendo al Señor. Es abriéndole el corazón a Jesús
es recibiéndolo como el Salvador personal, es aceptándolo como el Señor de nuestras vidas. Yo quiero invitarte, hermano, hermana, que nos escuchas, a que si estás viviendo tu vida, pero sin el Señor, a que no esperes más. Y hoy hagas tu decisión. Hoy le digas a Jesús, yo quiero entregarte mi vida, Señor. Yo quiero morar en este mundo, pero contigo. Yo quiero que tú vivas en mi vida, porque teniéndote a ti tengo la vida. No vivas, hermano, hermana, de tal manera que está poniendo en riesgo tu vida eterna. Vamos, hoy entrégate al Señor. Hoy ríndete a Él. Es donde profecía. ¿Cómo se va a unir a esto de el resultado natural del pecado, que es la muerte? La rebeldía de Satanás, cual testimonio perpetuo de la naturaleza y de los resultados terribles del pecado, debía servir de lección al universo y en todo el curso de las edades futuras. La obra del gobierno de Satanás, sus efectos sobre los hombres y los ángeles, harían patente los resultados del desprecio de la autoridad divina. Demostrarían que de la existencia del gobierno de Dios y de su ley depende el bienestar de todas las criaturas que Él ha formado. De este modo, la historia del terrible experimento de la rebeldía sería para todos los seres santos una salvaguardia eterna destinada a prevalecerlo contra todo engaño y respecto a la índole de la transgresión y a guardarlo de cometer pecado y de sufrir el castigo consiguiente. Estamos leyendo en El conflicto de los siglos, página 489. El pecado, la rebeldía de Satanás, cual testimonio perpetuo de la naturaleza y los resultados terribles del pecado, debían servir de lección al universo. Bueno, hermanos, la lección ha sido clara. Usted ve el resultado del pecado. El pecado, como dije, el problema es que el pecado en sí mismo destruye. Algunas personas visualizan el pecado o la destrucción como, bueno, pequé y el Señor me está castigando. No, el pecado en sí mismo trae destrucción. Por eso es que el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón, como decía el pastor ahorita, y miren tus ojos por mis caminos, porque el Señor quiere evitarte ese proceso de destrucción que trae el pecado. No solamente te daña a ti, sino que daña al que está alrededor. El pecado, sin duda alguna, es una maldición aquí en la tierra. Es tanta la maldición que hasta nos separa de Dios. Así lo dice Isaías 59:2, ¿no es cierto? Así es, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Vamos a leer Isaías 59:2. Hermanos, fíjese lo serio que es esto que estamos hablando. Fíjese lo serio. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oigan, usted separado de Dios y no hay solución. Por eso dijimos al principio del día que el pecado es solamente lo que hace es empañar nuestra visión de Dios. Satanás sabe, hermanos, Satanás sabe de antemano, Satanás conoce de antemano que si usted tiene una imagen distorsionada de Dios, usted no va a encontrar solución a su pecado. Esta es la seriedad de que usted necesita entender estos temas para que usted tenga una imagen clara de Dios. Por eso hoy en día, sin algún reparo, algunos hombres se atreven a decir que usted va a estar pecando hasta que Cristo venga. No tienen una imagen clara de Dios. Hablando de esta separación que produce el pecado de Dios, dice el don de profecía. A causa del pecado,
el hombre quedó separado de Dios. De no haber mediado el plan de la redención, hubiera tenido que sufrir la separación eterna de Dios y las tinieblas de una noche sin fin. El sacrificio de Cristo permite que se reanude la comunión con Dios. Personalmente, no podemos acercarnos a su presencia. Nuestra naturaleza pecadora no nos permite mirar su rostro, pero podemos contemplarlo y tener comunión con Él por medio de Jesús, el Salvador. La Educación, página 28. Así que, hermanos y hermanas, aun cuando tristemente el pecado nos separa de Dios, también existe una solución para eso, y es Jesucristo. Amén. A través de Él, a través de su plan de redención, a través de lo que Él vino a hacer por nosotros, de buscarnos porque estábamos perdidos, Él dice, hace posible que se reanude la comunión con Dios. Así que, hermanos y hermanas, vengamos a Jesús Amén. y a través de Él lleguemos también al Padre. ¿Cómo lo sigue diciendo el don de profecía? Los que piensan en el resultado de apresurar o impedir la proclamación del Evangelio, lo hacen con relación a sí mismo y al mundo. Pocos lo hacen con relación a Dios. Pocos piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero ese sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la humanidad. La cruz es, para nuestro sentido estorpecido, una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan penas todas desviaciones de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar el ideal. Seguimos leyendo en el libro La Educación, página 263. Los que piensan en el resultado de apresurar o impedir la proclamación del Evangelio, lo hacen con relación a sí mismo y al mundo. Hermanos, Satanás, vuelvo y repito, es un secuestrador. Satanás secuestró tu libertad y ha secuestrado también la creación de Dios. No podemos cerrar esta lección sin antes definir lo que es el pecado y si ha existido alguien que esté exento de él. Mientras su servidor lee 1 Juan 3:4, mi hermano Ángelo que lea Romanos 3:23 para ver si es que alguien ha existido que esté exento del pecado. Porque, ¿qué es pecado? 1 Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando nosotros leemos esto, uno se pregunta, ¿y cuál ley? ¿Cuál ley es la que se infringe? Si se infringe, a uno lo constituye en pecador, porque comete pecado. ¿Cuál ley? Ni más ni menos, hermanos, que la ley moral, la de los 10 mandamientos, la que fue escrita con el dedo de Dios. La violación de cada uno de esos mandamientos de la ley de Dios lo constituye a uno en pecador, porque la violación de cada uno de esos mandamientos es pecado. El texto es bien claro. Aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así como se llama delincuente a aquel que infringe las leyes de este mundo, de la misma manera uno se convierte en pecador cuando infringe la ley de Dios. Cuando tú piensas en los 10 mandamientos de la ley de Dios, piensa en cuántos de ellos estás pisoteando, cuántos de ellos estás violando, y entonces mirarás que realmente eres pecador. Y todos en alguna forma caemos tristemente en esa transgresión de la ley. El que no tiene dioses ajenos, tiene ídolos. El que no tiene ídolos, toma el nombre de Dios en vano.
El que no toma el nombre de Dios en vano, ni tiene dioses ajenos, lamentablemente no quiere guardar el día de reposo, que es el sábado, y se pone a guardar otro día, que es el domingo, viernes, o el que le dan en el trabajo. Y violar cualquiera de estos primeros 4 mandamientos, hermanos, es un pecado. Cualquiera de ellos que tú elijas desobedecer, te hace caer en pecado. Y así, si te vas a los otros 6, como son el de honrar a tu padre y a tu madre, el de no matar, el de no cometer adulterio, el de no robar, el de no levantar falso testimonio y el de no codiciar. La violación de cualquiera de uno de esos mandamientos te hace pecador, porque Juan dice claramente que el que comete pecado e infringe la ley, pues el pecado no es otra cosa que eso, infracción de la ley. Y como decía, ¿será que habrá alguien exento de eso, hermano Ángelo? Bueno, aquí dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuánto pecaron? Todos pecamos. Ahora mire la seriedad de que todos pecamos, porque usted puede estar luchando. Yo le voy a leer Jeremías 2:22 y ese será mi comentario final, porque mañana, si usted mañana quiere ver, yo voy a leer este texto literal y no voy a comentar para que usted vea el día de mañana la lección. El texto dice, acuérdense, nos quedamos en que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted automáticamente se parará de su asiento, se pondrá a pensar, ¿y qué hago? Oiga qué dice Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tus pecados permanecen aún delante de ti, dice Jehová. Yo sé que te estoy dejando con una preocupación, pero es para que mañana venga y encuentres cómo tú puedes resolver el problema del pecado. Dios te bendiga. Entonces, mis hermanos, siendo de que no hay nadie que esté exento de haber caído en el pecado, porque todos, dice Pablo, hemos pecado, yo creo que es bueno en esta hora pedirle al Señor perdón por nuestros pecados y pedirle que nos ayude para no seguir pecando, pedirle que nos ayude a mantenernos con Él, siempre en comunión, para que el pecado no nos separe de Él, pedirle que en alguna forma nosotros nos mantengamos tan fieles que no tengamos que sufrir esa muerte eterna o segunda muerte de la que habla Apocalipsis. Solo tengamos que experimentar esta muerte primera de la que la mayoría está falleciendo ahora, pero con la esperanza de que si muere en Cristo vivirá eternamente. Yo creo que hay que orar para que el Señor nos dé la victoria sobre el pecado. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque nos enseñas realmente lo que es el pecado y sus resultados, para que nosotros no transijamos ni lo acariciemos en nuestra vida, para que no andemos en él, oh Dios, sabiendo que es una desgracia lo que trae como resultado. Hoy te pedimos que nos ayudes para amarte y obedecer tus mandamientos, de tal manera que no pequemos transgrediendo ni uno. Por favor, danos la victoria sobre el pecado. Danos, Señor, esa repulsión para con el pecado, que lo rechacemos. Ayúdanos, Señor, a detestar el pecado en nuestra vida, porque sus consecuencias son terribles, al punto que nos separa de ti y luego, Señor, nos lleva a la muerte. Por favor, te rogamos que estés con nosotros ahora y que en todo aquello que seamos invitados a pecar, insinuados, arrastrados, oh Padre, nosotros digamos no. Que venzamos con tu poder y así salir limpios al final del día de todo pecado. Ayúdanos, por favor, a lograr la victoria. En el nombre de Jesús. Amén.